Quiero darte la bienvenida a Pensando en Voz Alta, un podcast donde vamos a hablar sobre creatividad, sociedad y emociones, que todo está relacionado entre sí, aunque no lo notemos todavía, pero con el pasar de los capítulos vamos a ir develando el por qué y cómo. Pero hoy quiero que arranquemos por el principio en este primer episodio y vamos a responder a la incógnita con la que vienen muchos alumnos y consultantes a Colibrí Escuela, ¿no? ¿Soy una persona creativa? Y antes de contestar eso, te invito a que si querés poner pausa al episodio, anda a buscar algo para tomar nota, un tecito también si querés, ¿por qué no? Un café o un mate. Yo acá estoy con mi equipo de mate, escucha. Porque la idea es que podamos tomar esto como un momento para uno, para nosotros, entre seres creativos. Y vamos a empezar entonces, como te dije por el principio, con la primera pregunta. ¿Soy una persona creativa? Sí, sos creativo, sos creativa. Y el secreto está, para entender dónde tenemos esa creatividad, ese qué tengo para dar, está en encontrar cuáles son nuestros dones, ¿no? Y para eso, en este mundo tan mareado, tan caótico, tenemos que entender que hay que diferenciar las pasiones de los dones. Las pasiones, ojo, pueden ser cosas que solo me gusten consumir y sí te puedo tener talento para mis pasiones. Y los dones son aquello que es lo que tengo para dar, no es eso que tengo para dar a la sociedad. Entonces, ¿puedo tener dones en las cosas que me apasionan? Por supuesto que sí, pero también por supuesto que no. Entonces podés no tener talento para algo que te apasiona, pero primero tenemos que descubrirlo. Y te voy a contar de un ejercicio que yo hice hace muchos años que me ayudó como a correr la maleza y poder entender en qué yo era bueno, ¿no? Y creo que te va a servir mucho también si lo pones en práctica y por eso quería compartírtelo. Vas a hacer una lista primero de tus pasiones. Olvídate de tu trabajo, olvídate de lo que estás estudiando para recibirte de algo X, o si sos ama de casa o lo que seas, metalúrgico, cualquier profesión que tengas u oficio. Vas a hacer una lista de las cosas que te apasionan. Por ejemplo, la mía en ese caso hace muchos años era, te digo mis ítems, el teatro, la música, la pintura, la fotografía, el cine y la escritura. Un montón de cosas, ¿no? Pero entre ellas esas. Entonces la idea es, una vez que tengo esta lista de las cosas que me apasionan, es descubrir dónde están mis dones dentro de esas disciplinas y ser totalmente honesto con uno. Por ejemplo, a mí el teatro me apasiona, ¿no? Y el cine. Pero yo sé y supe siempre, y estudié teatro de adolescente, que yo actúo mal, yo no sé actuar. A mí no me gusta actuar. Descubrí que no me gusta actuar más allá de que me apasiona el teatro y el cine. Pero me gusta, y me gustaba en ese momento mucho, hablar sobre cine y sobre teatro y sobre técnicas y sobre estilos. Después también estaban la música y la pintura que les mencioné. Soy muy malo cantando, canto muy bien en la ducha, pero me escucho yo solo. Calculo que a algunos de ustedes les debe pasar lo mismo. Pero sí entendía que me gustaba consumirlo, como mismo la pintura, me gusta ir a museos, ver obras de arte, consumir y comprar arte, pero no tenía habilidades para hacerlo yo. Y la escritura y la fotografía, sí, ahí sí descubrí como que tenía mucho potencial. En ese momento yo me estaba capacitando en fotografía y bueno, yo ya leo desde hace muchos años y venía ya escribiendo y un montón de cosas. Entonces, cuando ya pude tener esta lista y evaluarla, descubrí que mis dones estaban en comunicar mis pasiones, como a través de la fotografía y de la escritura. Y vos me decís, bueno, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y bueno, si yo analizo que el teatro y el cine me encantan, que soy malísimo para actuar y que no soy productor ni nada de eso, pero que me encanta hablar de cine y que me encanta hablar de teatro y contar cómo es una película y los compromisos sociales que le encuentro y esto y lo otro, mi don estaba en poder contar cómo eran esas cosas. ¿Sí? Y acá quiero que quede una frase súper clara que te la guardes como una nota mental. Una pasión no frustrada se transforma cuando encuentra su forma de dar.
Y esto habla mucho del bienestar creativo, ¿no? Porque nosotros nos frustramos mucho cuando creemos que no somos buenos para algo. Yo entendía que el teatro y el cine no eran para mí, o sea, para actuar a niveles como a mí me hubiera gustado, con ese mareo que tenía en la adolescencia, pero cuando entendí que sí podía hacer algo a través de mis dones, con esas pasiones, podía estar relacionado de manera indirecta, o más directa de lo que yo creía, ¿no? Porque con el paso del tiempo, entendiendo mi fuerte en la escritura, después estudié periodismo y después me hice crítico de cine, crítico de teatro, y entonces me vinculé con ese mundo que me apasiona a través de comunicárselo a las personas a través de mis notas, o artículos o reseñas. Y ahí está el haber analizado que no era bueno para ejercerlo, pero sí era bueno para hablar de él. Entonces lo podía comunicar. Por eso te propongo que en casa te pongas a hacer esta lista de pasiones, la analices, la investigues, la cuestiones y entiendas que tal vez no sos bueno para hacerlo de la manera convencional, pero tal vez sí podés contarlo de otra manera, podés acercarlo a personas de otra manera. Así que esa es la primera parte de este episodio, esta pequeña lista que tenés que hacer, pero una pequeña lista que tiene grandes beneficios. Y para hablar de grandes beneficios tenemos que entender que esas pasiones que no deben quedar frustradas, que debemos encontrarle la vuelta, no van a ser el metal directo para hacer oro a través de la alquimia, ¿no? Primero tenemos como que analizar un montón de otras cosas, pero que sí nos van a servir igualmente para componer nuestro verdadero oro, tal vez para decorarlo de una manera diferente y que sea como un compendio de muchos metales lo que tenemos para ofrecer. Y hablando un poquito de esto, me interesa que nos metamos en algo que se llama la teoría de las 3 fases, que es la que enseño mucho en Colibrí Escuela cuando empezamos con los procesos creativos con las personas, ¿no? Primero y en principal, antes de meterme en ese tema, me gustaría que puedas entender algo. Ser creativo no se trata de inventar cosas. Y eso es muy importante también. Uno dice, bueno, tengo que inventar algo nuevo. No, no tenés que inventar nada nuevo porque no hay que crear o inventar cosas. En este mundo ya está todo inventado. O sea que no tenés nada que inventar. Sí tenés que innovar cosas. Porque te voy a contar algo que tal vez te despeine un poco, pero que es una realidad y basta simplemente con descubrirlo analizando la sociedad, ¿no? Si nos vamos al año 2000, aquellos quienes los vivimos, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente que nació en el 2000 y pico, escuchando este episodio, pero si nos vamos al año 2000, hay muchos autores que denominan esa primera etapa de los 2000 como la década RE, R-E, de remasterización, reutilización, reciclado, reestructura, de todo lo que tenga que ver con innovar, porque como ya estaba todo inventado, eso fue una bisagra. Los principios del 2000 en la sociedad creativa fue como una bisagra. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de ser un humano de invención a ser un humano de innovación. Y te voy a poner a prueba ahora vos. Ponete a pensar, cerrá los ojitos y pensá cuál fue el gran invento que hubo desde el año 2000 hasta hoy, 2026, que estamos grabando este podcast. Uno solo, la inteligencia artificial, que encima no la podemos ver. Pero no se inventó más nada, simplemente se innovaron cosas. Entonces nos da a entender que el que no podamos crear cosas no es un error nuestro, es una característica de la sociedad moderna. Entonces, cuando entendemos ese concepto, entendemos que la creatividad consiste en transformar. Y para ello, primero debemos transformarnos a nosotros mismos. Los alquimistas decían que ese proceso de transformación se divide en 3 partes y lo explicaban con esto que les prometí hace un ratito de la teoría de las 3 fases. Una es la fase negra, una es la fase blanca y la otra es la fase roja. Vamos a recordar un poquito la lista de la que hablábamos al principio, ¿no? La fase negra, por ejemplo,
es detectar lo que no es válido. Eso que de repente no tiene lugar en esta actualidad, eso que tiene que ser destruido para que pueda nacer algo nuevo. Entonces, la fase negra, si la traducimos a ese ejercicio que hicimos de la listita, es descubrir cuáles de mis pasiones son las que debo descartar en una primera medida hasta que vea cómo las acomodo, ¿no? O sea, qué es lo que a mí no me suma, me está haciendo perder tiempo. La fase blanca, que es la segunda, una vez que ya detecté todo eso, es la fase, mi favorita, la absoluta, la inmaterial, ¿no? A mí me encanta hablar de esto inmaterial, que es donde prácticamente todo es posible y el juicio no existe y todo se soluciona por asociaciones de ideas infinitas, de asociaciones libres incluso, ¿no? Y donde todo vale, porque como ya no tenemos nada que nos diga cómo son las cosas o cómo debemos funcionar, ahí nosotros podemos crear de una manera deliberada. Vos podés crear de una manera deliberada. Y también es, si nos ponemos a pensar, la fase de asociaciones entre elementos que nunca pensé que podían tener algo que ver entre ellos, ¿no? Como esto de lo de la lista. Son nuevas ideas, son propuestas, son registros, es lo que se llama verdaderamente la creatividad. Y cuando acepto que algo no vale, inmediatamente la sensibilidad empieza a aflorar. Por eso la importancia de la fase negra, ¿sí? La fase negra no puede pasar a la fase blanca si no encuentro verdaderamente todo lo que tengo abajo del barro, ¿sí? Y vamos por último a la fase roja, que tal vez es un poco la más difícil, porque es poner en acción la fase roja, que es la vinculada al oficio. Esa fase que color rojo identifica en realidad a lo que es el chakra raíz, el rojo, que es el vinculado con lo material, ¿no? Y acá es importante que sepamos algo. Nosotros no podemos ser creativos si no tenemos un oficio, una finalidad o un lugar al cual destinar esa creatividad. Y ahí es donde, bueno, hay que empezar a salir o agrandar la zona de confort. A mí no me gusta decir salir de la zona de confort. Para mí la zona de confort hay que ampliarla, hay que hacer de nuestro mundo una zona de confort, ¿no? Pero la realidad es que en la fase roja yo tengo que entender que para concretar aquella creatividad que descubrí en la fase blanca, en la parte 2, en la fase 2, debo dirigirla a, no sé, escribir, dibujar, pintar, componer, un oficio o profesión, en lo que sea, ¿sí? La idea es encontrar el lugar para poder expresar todo esto que tengo que dar, ese servicio. Si no tenemos un servicio por el cual expresar nuestra creatividad, estamos buscando en vano. No importa a qué te dediques, acordate eso. Lo importante es que ahora no tenés que ser una persona súper iluminada o convertirte en artista, ni mucho menos. O sea, no tenés que hacer eso. Lo que tenés que hacer es convertir tu mundo en un lugar en el que puedas poner en ejercicio tus dones después de descubrirlos y potenciarlos a través del ejercicio que hicimos hoy. Y recuerda esto sobre todo, teniendo en cuenta la teoría de las tres fases, ¿no? La negra, la blanca y la roja. Y es la siguiente, que también es una notita mental. A mí me encanta dejarte notas mentales. Muerte, liberación y acción. De eso se trata la creatividad. Y con esto me gustaría como finalizar este primer episodio que si bien es introductorio a la creatividad, me gustaría que te quede como algo a trabajar y que en el segundo ya seamos personas distintas en el segundo episodio, ¿no? Que nos hayamos metido bien en todo lo que tenemos adentro, en lo que sobra, en lo que falta y en un montón de otras cosas más. Y empezamos el episodio con una pregunta, es si sos creativo, ¿no? O si sos creativa. La verdad es que después de esta lista, de que la hagas y de que entiendas la teoría de las fases, creo que tu respuesta va a ser un rotundo sí y te vas a abrazar mucho en esta búsqueda. Y para cerrar este episodio me gustaría contarte lo que me gusta decir mucho a mí cuando tal vez me entrevistan en algún lado y me preguntan
¿Cómo hago para mantenerme creativo, ¿no? O mis mismos alumnos me preguntan también a veces. Y la respuesta a eso es que en realidad sigo probando maneras de dar lo que me apasiona, ¿no? A través de mis dones. Así que celebra tus dones, celebra tus pasiones que para algo están. Y me gustaría leerte en comentarios si vas a poner a prueba este primer ejercicio que parece simple pero que no lo es. Y bueno, si te subís a la ola creativa de Pensando en Voz Alta, que es un podcast que nació para eso, para potenciarnos creativamente entre todos y promover el bienestar creativo. Muchas gracias por estar del otro lado, espero que lo hayas disfrutado, compartilo con las personas que creas que puedan llegar a necesitar esta información. Te mando un gran abrazo y nos estamos escuchando en el próximo episodio.